En la página 120 del libro de Ingles Express tenemos el tema de whether or not. ¿Qué significa whether or not? Whether or not, recordemos que el whether es una de las tres formas de decir sí en inglés. Antes vimos el uso del yes, que es netamente para respuestas afirmativas. También vimos el uso del if, que este es condicional. Entonces el whether también es condicional o proposicional, digamos, ¿ok? Pero ¿cuándo utilizaremos el whether? Se utiliza más whether cuando decimos nosotros whether or not. ¿Qué significa whether or not? Significa sí o no. Sin embargo, casi nunca usted va a traducir literalmente sí o no al momento de estar ejecutando una acción o una oración. En la página 120 tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, I am going to class whether it's raining or not. I am going to class whether it's raining or not. ¿Qué significa esto? Dice, yo voy a ir a clase, llueva o no. Entonces, en algún dado caso, en algún momento, usted está esperando decir sí o no. Usted no le interese tanto realmente el significado literal en español. Recuerde que lo que estamos hablando es inglés. Sin embargo, whether or not se usa de esta forma. I am going to class whether it's raining or not. ¿Sí? Hay otro ejemplo y dice, whether or not it's raining, I am going to class. Entonces, usted puede utilizar el whether or not pegado o puede utilizarlo despegado. Y puede utilizarlo en tres formas diferentes, no solamente en una, se puede usar en tres formas diferentes. Ya vimos en el primer caso que dice whether en medio y el or not al final. I am going to class whether it's raining or not. Allí traducirá usted voy a ir a clase, llueva o no. O puede decir whether or not it's raining, I am going to class. Llueva o no, yo voy a ir a clase. Eso es lo que está diciendo. O puede decir, I am going to class whether or not it's raining. Entonces va a decir whether or not en medio y también lo va a decir pegado. Entonces son tres formas de decir whether or not y al final de esta forma es la que se usa. Tenemos otro ejemplo y dice, I don't know whether you want to come to my house or not. I don't know whether you want to come to my house or not. Yo no sé si usted quiere venir a mi casa o no. Justamente en este ejemplo sí se puede traducir sí o no, lo que realmente queremos escuchar, whether or not. I don't know whether you want to come to my house or not. You have to try to play tennis whether you can or not. You have to try to play tennis whether you can or not. You have to work whether or not you have money. You have to work whether or not you have money. For example, if I say, I am not hungry, ¿sí? Yo no tengo hambre, pero I am going to eat whether I am hungry or not. I am going to eat whether I am hungry or not. Digamos que es 6 de la mañana y no me quiero levantar, ¿sí? It's 6 o'clock in the morning and I don't want to wake up. So, I have to wake up whether I want or not. ¿Sí? I have to wake up whether I want or not. Me tengo que levantar quiera o no quiera. We need to read books whether we like it or not, because it's good for us. We need to read books whether we like it or not, because it is good for us. I don't know whether she wants to be my girlfriend or not. I don't know whether you want to be my girlfriend or not. Entonces, no sé si acabó de entender usted el uso del whether or not. Cuando tengamos esa duda, digamos, para enfatizarla, tenemos que decir whether or not. Otro ejemplo sería, no me gusta escribir, pero tengo que hacerlo, quiera o no quiera, en la escuela, ¿sí? I don't like to write, but in the school,
I have to write whether I want it or not. ¿Sí? Whether I want it or not. I am going to take a shower whether I want or not. O whether I want it or not. El it es el pronombre personal. ¿Sí? Entonces, whether or not es de esta forma donde se le va a dar más el uso, no solamente diciendo whether. Sin embargo, el yes es netamente esto y es justamente para respuestas afirmativas. El if es condicional y el whether se utiliza más cuando digamos whether or not. Más adelante tenemos obviamente más ejemplos y empezaremos a tener un poco más de contacto con el idioma y empezaremos a hablar en la clase un poco más de Spanglish, entre español e inglés, para que vayamos teniendo ese contacto directo con el lenguaje.